sintetizábamos glucosa, ¿no? Sintetizábamos glucosa, por ejemplo, en situaciones de ayuno. Por ejemplo, cuando no comemos o cuando estamos en una alta actividad y nuestro músculo produce lactato, ¿no? La gluconeogénesis solo se da en los tejidos hepáticos, es decir, en el hígado y en el riñón, en menor parte. Ya, el día de hoy vamos a ver cómo el piruvato se metaboliza de manera aerobia. Ya vimos en la glucólisis la fermentación láctica. El día de hoy vamos a ver el metabolismo aerobio del piruvato, ¿no? Que viene probablemente de la glucólisis, porque recuerden que en la glucólisis es un proceso de 10 reacciones químicas a partir de la cual de una molécula de glucosa y obtengo 2 moléculas de piruvato y obtengo también 2 moléculas de NAD por cada piruvato, es decir, tendría 4 moléculas de NAD y tendría también electrones de alto potencial de transferencia, no en forma de NAD. Entonces vamos a ver cómo se conecta la glucólisis con el ciclo del ácido cítrico, ¿okay? A partir de una reacción que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿no? El piruvato nosotros le convertimos en acetil-CoA y el acetil-CoA es el que ingresa al ciclo del ácido cítrico. Esta reacción química está catalizada por un complejo, no es solo una enzima, sino es que es un complejo enzimático, ¿no? Para ser exactos son 3 enzimas, pero en realidad no solo es que son 3 enzimas, es un múltiplo de enzimas, son como alrededor de muchas enzimas que están que son tetrámeros, ¿no? Entonces los tetrámeros están formando este complejo bien grande de enzimas que se llama el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Esta reacción es irreversible y me va a determinar si es que el acetil-CoA va a ir para el metabolismo aerobio, es decir, yo lo oxido completamente en el ciclo del ácido cítrico, o yo lo utilizo para sintetizar ácidos grasos. Yo puedo sintetizar ácidos grasos a partir de acetil-CoA también, ¿ya? Esta reacción química se da en la mitocondria, ya no se da en el citoplasma, ya la glucólisis que vimos anteriormente y la gluconeogénesis pues se da, la glucólisis netamente en el citoplasma, la gluconeogénesis, ciertas reacciones se tienen que dar en la mitocondria. En cambio, el ciclo del ácido cítrico y las demás rutas que vamos a ver durante estos días, hasta la fosforilación oxidativa, se dan netamente en la mitocondria. Y estas sí necesitan estar en presencia de oxígeno. Y esta es la razón por la que respiramos. Entonces el piruvato entra, ¿no? Bueno, recordarles, ¿no?, cómo es la mitocondria. La mitocondria tiene doble membrana, ¿no? Una membrana externa, una membrana interna, y adentro le vamos a llamar matriz mitocondrial, y aquí este espacio le vamos a llamar espacio intermembrana, ¿ya? ¿Dónde ocurre el ciclo del ácido cítrico? Aquí, en la matriz mitocondrial. Entonces tiene que atravesar las dos membranas. La membrana externa es una membrana que no necesita de porinas, tiene gran cantidad de porinas y es muy permeable debido a estas porinas mitocondriales, ¿ya? Entonces es muy fácil que pasen las moléculas desde la membrana externa hacia la interna, pero en la membrana interna nosotros tenemos ciertos transportadores específicos para cada molécula. Por ejemplo, para el piruvato tenemos un transportador de piruvato, un antiporte, que a cambio de piruvato transporta un hidroxilo, ¿ya? Un ion hidroxilo. Estos hidroxilos se pueden formar por ejemplo, en la fosforilación oxidativa, en la cadena transportadora de electrones. Ok. Entonces, vamos a ver cómo es la estructura de esta enzima que cataliza esta reacción. Está conformada por 3 subunidades. Por 3 enzimas. La enzima E1, que se llama complejo piruvato deshidrogenasa. La enzima E2, que se llama dihidrolipoilo transcetilasa. Y la última, que se llama dominio dihidrolipoamida deshidrogenasa, ¿ya? Esta parte de aquí, esta es la enzima, ¿no? Se encuentra muchas subunidades y lo que ven aquí como moradito es otra enzima que es la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, y lo que ven en rojo es la piruvato deshidrogenasa quinasa. Estas son enzimas muy importantes para la regulación
de esta enzima del complejo piruvato deshidrogenasa, porque no tiene que estar todo el tiempo activo, ¿no? No todo el tiempo yo necesito energía, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, cuando no estoy en un músculo activo, ya yo no necesito llevarla el ciclo de ácido cítrico a gran velocidad. Entonces yo tengo que regular la velocidad del ciclo del ácido cítrico. Entonces, ¿cómo la regulo? Mediante esta enzima. Bueno, en realidad son 3 enzimas. Esta es una de las 3. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la E1, que son las 3 enzimas que conforman el complejo piruvato deshidrogenasa. Tenemos el componente, el E1 es el componente piruvato deshidrogenasa y tiene como grupo postético la vitamina tiamina pirofosfato. La tiamina pirofosfato es la forma activa de la vitamina B1, ¿no? Que es la tiamina. Luego tenemos la dihidrolipoilo transacetilasa. La dihidrolipoilo transacetilasa forma la segunda enzima y tiene en su centro activo el grupo lipoamida, que se forma a partir del ácido lipoico. El ácido lipoico no es una vitamina, es una coenzima, es un grupo prostético que nuestro cuerpo lo puede sintetizar tranquilamente. ¿Ya? No es como las vitaminas. Las vitaminas son estrictamente esenciales, no las podemos sintetizar. Luego tenemos el E3, que es la dihidrolipoilo deshidrogenasa, que utiliza como grupo prostético el FAT, ¿no? Que viene de la vitamina flavina y sirve para regenerar. Y ahorita les cuento para qué sirve cada uno. Entonces la conversión de piruvato en acetil-CoA se da en 4 pasos, ¿ya? De los cuales 3 son los principales y el último solo es la regeneración de la enzima para que pueda seguir catalizando las reacciones químicas. Entonces primero aquí tenemos a la tiamina pirofosfato, ¿ya? La parte reactiva es este carbanión que tenemos aquí. A este carbanión se va a juntar el piruvato, ¿ya? Esta parte de aquí va a ser la que se escinda, la que vemos en negro, en forma de CO2. Y este carbanión va a atacar al carbonilo del piruvato, formando el hidroxietil tiamina pirofosfato. ¿Ya? Esta reacción química está catalizada por el componente E1, ¿no? E1 que es componente piruvato deshidrogenasa. Este mismo componente se encarga de transferirle este grupo hidroxietil en forma de acetil a la lipoamida. Ya la lipoamida se encuentra en el componente E2. Ya, entonces le transfiere para formar algo que se llama acetil lipoamida. Se forma el acetil lipoamida y este es un enlace que observamos aquí. Este es un enlace éster, como lo vieron en química orgánica. Este enlace éster es a diferencia de los enlaces ésteres, el enlace tioéster no se estabiliza por resonancia, no tiene estructuras resonantes como los enlaces éster normales. Entonces es de alto potencial de energía. Entonces yo puedo transferir este acetilo a la coenzima A. Entonces en la tercera reacción, entonces yo le transfiero. Entonces ahorita sí yo estoy en mi componente E2, ¿no? En la dihidrolipoilo transacetilasa. Entonces llega la coenzima A. La coenzima A es un poco larga, ¿no? Entonces por eso solo ponemos CoA. La coenzima A acepta el grupo acetil de la lipoamida, por eso se llama dihidrolipoilo transacetilasa, porque transfiere el grupo acetilo y se forma la dihidrolipoamida. La dihidrolipoamida se tiene que volver a regenerar en un cuarto paso porque así como está no nos sirve, ya no acepta, tiene que regenerarse, no tiene que estar en su forma reducida, sino en su forma oxidada. Ya esta reacción química de regeneración de la lipoamida está catalizada por el componente E3, que es la dihidrolipoilo deshidrogenasa, con ayuda de un cofactor que actúa como coenzima, que es el FAT. ¿Ya? Que ustedes lo saben muy bien, ya lo vimos, ¿no? Es un transportador de electrones de alto potencial de transferencia, que el nombre completo es dinucleótido de flavina y adenina. ¿Ya? Este acepta los 2 electrones y los 2 protones, regenera la lipoamida y después se los pasa al NAD. ¿Ya? El NAD se los lleva a la cadena transportadora de electrones que vamos a ver el día de mañana. ¿Okay? Entonces, es algo curioso de estas reacciones químicas es que por lo general los electrones que recibe el NAD
son mucho, tienen una energía mucho más alta que los que recibe el FAT. Entonces esta reacción es como un poquito contradictoria porque el FAT, que se supone que tiene un potencial de transferencia de electrones más bajo que el NAD, es el que le está compartiendo al NAD, ¿no? Esto se debe a que en el entorno del centro activo, en el microentorno de la enzima, se da posible esta reacción química, ¿no? Solo para esta enzima, para esta reacción, el FAT le transferirá sus electrones al NAD y se irán, bueno, a la cadena transportadora de electrones. Aquí tenemos la estructura completa de la tiamina pirofosfato. La tiamina está de aquí y se activa en el cuerpo mediante añadiéndole 2 fosfórilos, ¿ya? Y la parte reactiva es la de aquí, ¿ya? Aquí es donde se forma el carbonio. Y aquí tenemos el ácido lipoico. El ácido lipoico sería esto de aquí hasta aquí, ya que se une a la enzima en un residuo de lisina mediante un enlace amida, ¿ya? La lisina es un aminoácido que tiene un grupo amino terminal, ¿no? Extra. Ahora, entonces, ¿cómo es que se da la reacción química? Bueno, tenemos algo que se llama brazo de lipoamida, que es lo que tenemos aquí. Ya aquí tenemos la lipoamida unida a un residuo de lisina de la proteína, ¿no? De la enzima, del complejo piruvato de deshidrogenasa. Aquí está, es como un cubo, ¿no? Entonces se encuentran, por ejemplo, cada uno de estos trímeros es el componente E2 que se encuentra a su vez unido a un componente E1 y a un componente E3, ¿ya? Que están ahí. El E3 es el de color verde y el E2 es el color 1, ¿ya? Entonces se encuentran, o sea, esta es una subunidad y cada subunidad tiene 3 dominios, ¿no? Que son los dominios, los 3 dominios diferentes que hemos visto. Entonces, ¿cómo se da la reacción química? Como se encuentran dispuestos así, muy juntitos entre ellos. Se bloquea esto. Se bugueó. ¿Ya? Entonces, como se encuentran muy juntitos, lo que hacen es que este brazo que se encuentra, recuerden, la lipoamida se encuentra en el componente, en la subunidad E2, lo que hace es que este se mueve, ¿no? Entonces llega el piruvato y se descarboxila al unirse al componente 1, donde se encuentra la tiamina pirofosfato, formando hidroxietil tiamina pirofosfato. Es el brazo de lipoamida el que llega hacia el componente E1, ¿no? Desde E2 hacia el componente E1, donde se une al hidroxietil, ¿no? Primero llega al centro activo del componente E1 y aquí la tiamina pirofosfato hidroxietil le transfiere el acetilo a la lipoamida, ya le transfiere y esta se mueve hacia su componente, ¿no? Hacia el componente E2. Ahorita estamos en el componente E2. Una vez aquí llega una coenzima A y la lipoamida le dona a la coenzima A el acetil para formar acetilcoenzima A, ¿no? Y esta después se tiene que regenerar. Recordemos, la dihidrolipoamida se tiene que regenerar en lipoamida. Entonces se mueve hacia el componente E3, donde le va a donar los electrones al FAT para regenerarse el anillo, ¿no? De lipoamida, ¿ya? Y está lista para catalizar otro ciclo de reacción, ¿ya? En total son varias reacciones, ¿no? Tenemos 6 reacciones en total, ¿no? La tenemos esquematizadas aquí. Sí. Solo te quería decir que Scar creo que sí se puede quedar hasta las 8. Ok. Sí, no hay problema. Sí, sí puede. Ya, listo. Mejor. Ya. Ok. ¿Alguna pregunta del tema? Tal vez. ¿Alguien? Entonces queda claro, ¿no? Entonces esto más o menos es cómo funciona la enzima. Ya existen enzimas que tienen comportamientos muy similares,
En este caso es la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Vamos a ver en el ciclo de Krebs una enzima que se va a llamar alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que hace lo mismo, descarboxila oxidativamente. En este caso descarboxila el piruvato para formar acetil-CoA, y en ese caso va a descarboxilar al alfa-cetoglutarato para formar succinil-CoA. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo está regulado la piruvato deshidrogenasa? La piruvato deshidrogenasa está regulada mediante dos formas. ¿Ya? La primera es modificación covalente, o también llamada fosforilación, ¿ya? Y la segunda es una regulación alostérica, ¿ya? Entonces tiene que estar muy regulada, ¿no? Porque el acetil-CoA se puede oxidar en el ciclo de Krebs a CO2, o se puede ir a la síntesis de lípidos. Entonces, bueno, la piruvato deshidrogenasa se regula por fosforilación. Una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa quinasa le fosforila. Fosforila la piruvato deshidrogenasa para inactivarla. ¿Ya? Entonces, pilas. ¿Cuál es la enzima que le fosforila? Una piruvato deshidrogenasa quinasa. Siempre que encontremos quinasa significa que añade un grupo fosforil, mientras que fosfatasa va a desfosforilar, ¿no? Entonces, quinasa fosforila gracias a la ayuda de un ATP, mientras que la fosfatasa hidroliza el enlace fosforilo gracias a una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, tenemos dos enzimas. La quinasa, que inactiva a la piruvato deshidrogenasa, y la fosfatasa, que la activa. ¿Ya? Entonces, bueno, esto acuérdense mucho porque vamos a ver qué pasa, cómo influye una desregulación de estas enzimas en la aparición del cáncer. ¿Ya? Y bueno, también se regula mediante regulación alostérica. Entonces, como la piruvato deshidrogenasa produce acetil-CoA, y el acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico nos va a dar ATP, entonces se va a regular por la carga energética. Es decir, que si tenemos una alta concentración de ATP, no necesitamos por qué seguir mandando combustible al ciclo del ácido cítrico, si ya tenemos la necesidad, no tenemos una necesidad de energía alta. Entonces, el ATP va a inhibir a la piruvato deshidrogenasa, al igual que el acetil-CoA, ¿ya? Al igual que el NADH. El NADH y el acetil-CoA son los productos inmediatos, ¿no? Recordemos la reacción química igualada. O sea, que es la que vimos primerito, que es esta de acá. Ya, recuerden. Entonces la piruvato deshidrogenasa forma a partir de piruvato, coenzima A y nada más, acetil-CoA, CO2, NADH y, bueno, protones. Entonces el acetil-CoA y el NADH son los productos inmediatos, ¿no? Junto a los demás. Entonces estos productos inmediatos van a ser los que inhiban a la piruvato deshidrogenasa. Este mecanismo en el que la enzima se regula por sus propios productos se llama retroinhibición. ¿Ya? Y, por ejemplo, ahora, cuando necesitamos energía, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio, y entonces la piruvato deshidrogenasa se va a inhibir, se va a activar primero por el ADP, ¿no? Las altas concentraciones de ADP significa que nosotros estamos hidrolizando el ATP, por lo tanto la energía está disminuyendo. Entonces eso va a activar la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Y el NAD+, que también es un indicador de la energía, de nivel de energía bajo, también va a activar a la piruvato deshidrogenasa quinasa. Perdón, a la piruvato deshidrogenasa. Hay algo que también activa a la piruvato deshidrogenasa, que es las concentraciones de iones de calcio. Los iones de calcio lo que hacen es que dentro de nuestro cuerpo activan la contracción muscular. Ya los iones calcio ayudan gracias a unos mecanismos, gracias a unas proteínas que se llaman la miosina, que utiliza también ATP, ayuda a la contracción muscular. Por lo tanto, el calcio también activa la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un esquema, ¿no? Entonces recuerden que la piruvato deshidrogenasa quinasa y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa se encuentran en el complejo, ¿ya?
Y aquí tenemos un mecanismo de cómo se activa. Entonces, primero, la piruvato deshidrogenasa se activa, recordemos, por ADP y se activa también por NAD+, y también por calcio, ¿ya? Mientras que se inactiva por ATP, por NADH y acetil-CoA, son las que le inactivan, ¿ya? Eso induce a la fosforilación de la enzima, haciendo que ésta se quede inactivada, ¿ya? De esta manera. Es como que pasa de un estado de transición relajado a un estado de transición tenso donde no es activo. Ok. Entonces, bueno, aquí está un esquema también, ¿no? Entonces, las concentraciones altas de ADP y piruvato también van a activar a las dos enzimas, ¿no? Porque tenemos dos enzimas que también la regulan. Tenemos la que la fosforila y la desactiva, y la que la desfosforila activándola, ¿no? La una, si fosforila, es quinasa. Entonces, como fosforila a la piruvato deshidrogenasa, se llama piruvato deshidrogenasa quinasa. Ya, esa es la que la inactiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos altas concentraciones de ADP y piruvato, si es que tenemos ADP significa que necesitamos energía. Y si tenemos piruvato significa que tenemos un exceso de combustibles, ¿no? Por ejemplo, estamos comiendo demasiados dulces. Entonces, esas azúcares por la glucólisis se van a degradar a piruvato. El piruvato va a inhibir a la piruvato deshidrogenasa quinasa. Entonces, como inhibe la piruvato deshidrogenasa quinasa, entonces no se va a fosforilar la piruvato deshidrogenasa. Es decir, que va a estar en su forma desfosforilada, es decir, activa, ¿ya? Por lo general, en estas ocasiones, el acetil-CoA no es para producir energía, porque se está activando por grandes concentraciones de piruvato. Entonces, ahí, por lo general, se va a síntesis de ácidos grasos, ¿ya? O si el piruvato viene de una glucólisis en la que estamos utilizando la glucólisis para generar energía en un ejercicio, ese acetil-CoA se va a ir a la oxidación en el ácido cítrico, en el ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Todo eso también vamos a ver cuando veamos igual síntesis de ácidos grasos, lípidos y degradación también. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa con la piruvato deshidrogenasa fosfatasa? ¿Ya? Estos, en cambio, van a activarla, ¿no? El ADP y el piruvato van a activar la fosfatasa por medio de iones calcio, como les mencionaba. Los iones calcio lo que van a hacer es que activan a la fosfatasa, que va a desfosforilar a la piruvato deshidrogenasa. Entonces, esto va a activarla y va a iniciar la contracción muscular, ¿ya? Porque vamos a necesitar ATP para contraer el músculo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos, igual, ya vimos, ¿no? Bajos niveles de energía. ¿Cuáles son los productos que son inmediatos de la piruvato deshidrogenasa? El NADH y el acetil-CoA. Estos también, junto al ATP, que es el resultado del ciclo del ácido cítrico, van a activar a la quinasa. La quinasa, ¿qué es lo que hace? La quinasa fosforila, inactivando a la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, pilas. Entonces, el NADH, el acetil-CoA y el ATP lo que van a hacer es que van a fosforilar a la piruvato deshidrogenasa. ¿Mediante qué enzima? Piruvato deshidrogenasa quinasa. Ya, yo sé que es un poco como suena como a repetitivo, no como a trabalenguas. Pero es un poco más fácil, bueno, al menos así lo veo yo, aprenderte los nombres de las enzimas porque tienen sentido con su función. ¿Ok? Entonces llegamos al cáncer. Ya, algo que les había mencionado en el capítulo de glucólisis es que las células cancerígenas lo que hacen es metabolizar la glucosa a lactato, ¿ya? Y activan algo que se llama un factor de transcripción inducible por hipoxia, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este factor? Es una proteína, ¿no? Lo que hace es hacer que se produzcan ciertos genes, ¿ya? Van a hacer que se expresen ciertos genes.
Ya recuerden que tenemos los genes que están en el núcleo, pasan al ribosoma y mediante un montón de procesos llegan a las proteínas, ¿no? Las enzimas también pasan por ahí porque son proteínas. Entonces, los genes que va a hacer que se expresen este factor de transferencia, de transcripción, van a ser las enzimas de la glucólisis. Y entre esas, las de la glucólisis anaerobia, es decir, la lactato deshidrogenasa. ¿Ya? Y eso va a hacer que se genere altos niveles de lactato. ¿Ya? El lactato nos sirve, o sea, le sirve a las células cancerígenas incluso para evitar ser absorbidas por los macrófagos. Le sirve como una especie de protección. ¿Ya? Este factor de transferencia, ¿no? Que es el factor de transcripción, inducible por hipoxia, también va a provocar la angiogénesis, es decir, la generación de los vasos sanguíneos. Por eso las células cancerígenas producen este factor de transcripción para obtener más nutrientes y a su vez siguen metabolizando la glucosa en lactato. ¿Ok? Entonces aquí lo tienen, ¿no? Entonces, me confundí. Acá está el cáncer. Entonces esto es lo que les explicaba. Entonces aquí tienen un ejemplo de cómo las células cancerígenas crean, ¿no? O sea, sus propios vasos sanguíneos. ¿Ya? Esta es una de las enzimas que... Ahora, por ejemplo, ¿qué evita que el piruvato no se metabolice de manera aerobia? ¿Okay? Porque el piruvato tranquilamente se puede transformar en acetil-CoA y metabolizarse de manera aerobia, pero en las células cancerígenas no pasa esto. Entonces lo que pasa es que este factor de transcripción inducible por hipoxia estimula la producción de la piruvato deshidrogenasa quinasa. Recuerden que hacía la piruvato deshidrogenasa quinasa, fosforilaba. Si es quinasa, fosforila. Aquí en fosforila a la piruvato deshidrogenasa. Es decir, que evita que el piruvato evita la conexión entre la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Entonces evita que ese piruvato se vaya al ciclo del ácido cítrico y lo que hace es que ese piruvato se va a tener que metabolizar al lactato porque se va a comenzar a acumular en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si es que se metaboliza lactato? Entonces, se comienzan a elevar las concentraciones de lactato en sangre y te da algo que se denomina acidosis láctica. ¿Ya? El lactato es un ácido, entonces lo que hace es elevar el pH de la sangre. Entonces te da acidosis. ¿Ya? Eso como consecuencia de una ruta descontrolada del metabolismo del piruvato de manera anaerobia al lactato. Y bueno, ahora, una enzima, una coenzima que vimos, ¿se acuerdan? Vimos la tiamina. La tiamina en su forma activa, que es la tiamina pirofosfato, forma parte de ¿qué componente? Si se acuerdan. ¿De qué componente de la piruvato deshidrogenasa formaba parte la tiamina pirofosfato? ¿Del E1, el E2 o el E3? Scarlett, ¿estás por ahí? No me acuerdo. Ok. Dana. No, tampoco. Pero me parece E2. Casi. Es el E1. Ya, recuerden. El E1 es la tiamina pirofosfato, el E2 es la lipoamida y el E3 es el FAT. ¿Qué vitamina era la tiamina? La tiamina es la vitamina B1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si no tienes esta vitamina? Ya recuerden que si es vitamina no la podemos producir, es esencial, la tenemos que consumir en la dieta. Como la piruvato deshidrogenasa, su componente E1 necesita de tiamina en su forma activa, tiamina pirofosfato. Entonces, ¿qué pasa si hay una insuficiencia de vitamina? Entonces, también vamos a tener una consecuencias, es decir, el piruvato no se va a poder metabolizar a acetil-CoA y no va a entrar al ciclo de ácido cítrico. Esto va a generar consecuencias graves en el cerebro. ¿Por qué? Porque recuerden que el cerebro
depende principalmente del metabolismo aerobio. Ya el cerebro tiene, por eso es que necesitamos oxigenar, no respirar. Por eso siempre dicen que tienes que oxigenarte el cerebro. Porque el cerebro solo puede generar energía de manera aerobia. Porque necesita altas concentraciones de ATP para funcionar, mandar todos los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Entonces, como no puede funcionar bien porque no tiene tiamina, entonces comienza a tener unas, bueno, puede tener distintos matices, ¿no? Una de las enfermedades es el beriberi. Ya el beriberi está caracterizado, ¿no? Porque no tienes tiamina pirofosfato. Entonces eso te afecta a tu sistema neurológico, ¿no? Es una enfermedad hasta cierto punto neurodegenerativa, ¿ya? Y bueno, la tiamina, bueno, como dato curioso, la tiamina pirofosfato la encontramos, bueno, la tiamina nomás, la encontramos en el arroz, pero en el arroz que no es pulido, ¿no? Porque el que nos venden es arroz blanco. Ya la tiamina se encuentra en la cascarita del arroz antes de que lo pulen. Entonces, por ejemplo, allá en el oriente, o sea, en el oriente del globo terráqueo, ¿no? Es decir, en los países orientales, como lo pulen, por lo general el beriberi, hubo un tiempo donde era muy común, ya, el beriberi. Entonces lo que se hace es suplementar con tiamina. Ya, y no solamente forma parte de esta enzima importante, forma parte principalmente de 3 enzimas que vamos a ver. Primero es esta que ya vimos, que es la piruvato deshidrogenasa. También forma parte de una enzima que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la vamos a ver en el ciclo del ácido cítrico, y otra enzima que se llama transcetolasa. La transcetolasa la vamos a ver en la ruta de las pentosas fosfato. Todas estas 3 enzimas necesitan tiamina. Ya, esta es la importancia de llevar una dieta balanceada. Ok, ahora, existen productos químicos que, como vimos también en el capítulo de enzimas, pueden inhibir a la piruvato deshidrogenasa. Por ejemplo, compuestos químicos a partir del mercurio, ya, y compuestos químicos a partir del arsénico, como el arsenito, ya. El arsenito que tienen aquí abajito, el arsenito se une a la dihidrolipoamida, ¿ok? Se une formando el quelato de arsenito unido a la enzima, ¿ok? Entonces esto de aquí evita que se regenere la lipoamida, y aquí no se va a poder unir no le va a poder traspasar la tiamina pirofosfato para formar el acetilipoamida, y por ende no le va a poder pasar a la coenzima A. Es decir, también se va a ver comprometido el metabolismo aerobio. ¿Okay? Similar es con los compuestos que tienen mercurio. Este compuesto de aquí, el arsenito, fue inventado. No es que se encuentran, o sea, a lo mejor sí se podría encontrar en algunas plantas, pero fue creado en laboratorios durante la Primera Guerra Mundial para utilizarlo como veneno, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? De hecho se llamaba lewisita. Entonces, crearon una cura también para que los militares puedan salvarse, ¿no? Entonces crearon un compuesto que es muy similar, ¿no? Es muy similar a la dihidrolipoamida. No se dan cuenta que tenemos 2 grupos sulfidrilo, ¿okay? Que es el 2,3 dimercaptopropanol, o se llama VAL, ¿ya? El VAL viene del inglés, que significa antilewisita, ¿ya? Porque este veneno se llamaba lewisita. Entonces este VAL se une al arsenito, ¿okay? Evitando que se una a la dihidrolipoamida. Y este compuesto ya lo podemos excretar por la orina. Entonces no hay ningún problema. Algo similar ocurría con los compuestos derivados del mercurio, que estaban presentes en los compuestos químicos que utilizaban los sombrereros para suavizar las pieles, los cueros con los que hacían los sombreros. Por eso ellos tenían enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, se volvían locos. Por eso, bueno, de ahí no el personaje del sombrerero loco, porque por lo general esta enfermedad era muy común en la Europa debido al el contacto que tenían los sombrereros con estos compuestos tóxicos, ¿ya? Entonces ahí, bueno, un poco
bueno, ahí ya conocen un poquito más. Ya, hasta aquí alguna duda. Porque hasta aquí es la preparación del ciclo. Entonces todavía no entramos al ciclo del ácido cítrico. Recién hemos sintetizado acetil-CoA. Y ahora sí el acetil-CoA va a entrar a oxidarse completamente en el ciclo del ácido cítrico. ¿Alguna pregunta? Ok. No hay preguntas. Entonces, como resumen, ¿no? Como resumen, yo a partir del piruvato, ¿ok? A partir de mi complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, obtuve que acetil-CoA. Ya, y en el transcurso de la reacción química yo también obtuve NAD reducido, ¿no? NADH. Es decir, también obtuve electrones. Ya, ahorita les cuento dónde se van esos electrones. Bueno, más adelante. Entonces aquí tenemos un esquema, ¿no? Entonces esa acetil-CoA va a entrar al ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? En el ciclo del ácido cítrico se da en la matriz mitocondrial. ¿Ya? No se da en el citoplasma. El ciclo del ácido cítrico es básicamente un ciclo donde entra el acetil-CoA, se oxida, salen dos moléculas de CO2, electrones de alto potencial de transferencia y a pesar de lo que uno cree, el ciclo del ácido cítrico solo nos genera un ATP o un GTP. Nada más. ¿Ya? Donde se van a producir la mayor cantidad de ATPs es gracias a los electrones que se liberan en el ciclo del ácido cítrico, que se extraen y son llevados a la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa está conformada por dos partes, la cadena transportadora de electrones y el gradiente de protones, o la fuerza protón motriz. ¿Ya? Esto se da en la matriz mitocondrial y esto se da en la membrana mitocondrial interna. ¿Ya? Entonces, ahora, cabe recalcar que el acetil-CoA no solo viene del piruvato, ¿no? Es decir, no viene solo del azúcar, sino de hecho, una fuente bastante amplia de acetil-CoA son los ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos pueden, gracias a la beta-oxidación, que sucede igual en la mitocondria, se van hacia el ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? Y también la glucosa, ¿no? La glucosa va a la glucólisis, piruvato, y el piruvato acetil-CoA gracias a la piruvato deshidrogenasa, que lo acabamos de ver. Y los aminoácidos, distintos aminoácidos, ya que por ejemplo la alanina, el oxalacetato, el aspartato, el alfa-acetoglutarato, el glutamato, todos esos aminoácidos se pueden llegar a ser acetil-CoA. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver en qué consiste el ciclo del ácido cítrico. Consiste de dos etapas principalmente, una en la cual yo oxido mis moléculas de CO2, es decir, entran dos átomos de carbono al ciclo, salen dos átomos de carbono del ciclo en forma de CO2 y yo tengo que regenerar el oxalacetato en la segunda etapa, ¿no? Entonces, primera etapa, oxido, segunda etapa, regenero. Ya, tenemos un ratito, lo voy a conectar. Ya, entonces bueno, vamos a ver. Entonces si se dan cuenta, yo tengo 3 NADs y un FAT y un ATP, ¿ya? Entonces estos NADs y este FAT van a venir de reacciones químicas de oxidación. Porque recuerden que en las oxidaciones yo libero electrones y eso los guardo en forma de mis transportadores de electrones. Son 8 reacciones químicas, no es tanto como la glucólisis que son 10 y la gluconeogénesis que creo que contando las extra costó más o menos unas 12 o tal vez 13. ¿Ya? Entonces es muy, muy cortito y es fácil de aprenderse. ¿Ya? Entonces aquí tienen las estructuras. Entonces el acetil-CoA que yo lo obtuve hace un ratito y bueno, no solo del piruvato sino de distintos fuentes que son los aminoácidos y los ácidos grasos, se va a unir al oxalacetato, en donde esta parte de aquí va a unirse al grupo carbonilo de acá, si se observa, y va a reducirlo a un grupo hidroxilo y se va a dosar ahí.
se va a dosar y se va a formar algo que se llama citril coenzima A. El citril coenzima A, este enlace de aquí, recuerda que es un enlace tioéster. Este enlace tioéster se va a hidrolizar y la hidrólisis de este enlace tioéster es el que va a impulsar la síntesis de citrato, ¿ya? Entonces si vemos, ¿no? Se hidroliza mediante una molécula de agua, se hidroliza aquí, se libera mi coenzima A y se me forma el citrato. Este citrato es el ácido cítrico, ¿no? Siempre dicen dónde está el ácido cítrico, ¿no? En su forma ionizada no se llama ácido cítrico, sino que se llama citrato, porque está en su forma acuosa, ¿ya? El ácido cítrico es un ácido simétrico, porque miren, este es el único carbono quiral que tiene. Y se dan cuenta, este grupo, esta parte de acá arriba, es igual que esta parte de acá. Entonces es un átomo simétrico, no tiene quiralidad, ¿ya? Por eso al ciclo del ácido cítrico se le llama también como ciclo de los ácidos tricarboxílicos y también como ciclo de Krebs, en honor al científico que lo descubrió. ¿Ya? Ahora, esta reacción química está catalizada por una enzima que se llama citrato sintasa, ¿ya? Ahora, si se llama sintasa, no necesita ATP para sintetizar, para formar el producto. Si se llama sintetasa, la sintetasa sí necesita de ATP. Entonces, como es sintasa, si se dan cuenta no hay ATP, entonces es citrato sintasa. Esta citrato sintasa que tenemos aquí se va a unir al oxalacetato, ¿ya? Y cuando se une al oxalacetato va a cambiar su configuración, su conformación, similar a lo que sucedía con la hexoquinasa. Ya recuerden, la hexoquinasa también no se unía al ATP hasta que la glucosa se una a la hexoquinasa para evitar el desfilfarro de la hidrólisis del ATP. Sucede igual aquí, se evita el desfilfarro de la hidrólisis de la coenzima A. Entonces estos dos bracitos nada más se cierran una vez que se une el oxalacetato y esté listo para unirse a la acetilcoenzima A y de ahí hidrolizar la citrilcoenzima A. ¿Ya? Vamos con la segunda reacción, ¿ya? Entonces la segunda reacción, ahora, miren, yo quiero oxidar a esta molécula, ¿no? Aquí ya está oxidado, aquí también ya está oxidado, yo voy a oxidar este carbono. Para oxidar este carbono, yo no puedo oxidarlo como es tal, porque miren, tiene 1, 2, 3, 4 valencias, yo no lo puedo oxidar más, entonces yo tengo que isomerizarlo. Entonces lo que hago es que lo voy a deshidratar y lo voy a volver a hidratar para cambiar la posición de este hidroxilo. Esta enzima que cataliza esta reacción se llama aconitasa, ya, porque en el transcurso de la reacción se forma el cis-aconitato. El cis-aconitato es un doble enlace producido de la deshidratación del citrato. Entonces aquí se forma un doble enlace, ¿ya? Y este doble enlace, al volverse a hidratar, gracias a la especificidad de la enzima, el grupo hidroxilo ahora va a estar en esta posición. Y en esta posición ya lo puedo yo oxidar. O sea, solo miremosle. Aquí, si no importa, se va este hidrógeno, lo oxido y se me liberan electrones de alta transferencia. Entonces ahora sí lo voy a oxidar. Entonces voy a mi tercera reacción química y es mi primera reacción química de oxidación, ¿ya? Entonces aquí tenemos la oxidación del isocitrato. Como es una oxidación y va acompañada de la pérdida de hidrógeno, se llama isocitrato deshidrogenasa. Este isocitrato deshidrogenasa guarda los electrones de la oxidación del isocitrato en el NAD, ya, para producir NADH, formando un intermediario, ¿no? Primero le oxidamos aquí, se dan cuenta, justo aquí se oxida, se forma el grupo ceto y este intermediario se llama oxalsuccinato. Esta parte de acá arriba que les señalo es el radical oxal y esta parte de aquí es el succinato. Por eso se llama oxalsuccinato. Ya grábense bien la estructura del succinato, porque el succinato lo vamos a ver más adelantito. Ya, entonces aquí después escinden este enlace entre estos dos carbonos para poder seguir oxidando a esta molécula. Entonces yo no puedo oxidarla tranquilo porque a mí me está estorbando este grupo carboxilo. Entonces lo escindo, ¿ya? Y formo CO2. Ya tiene que entrar un protón para saturar la valencia de este carbono. Y se va a formar el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Este alfa-cetoglutarato lo vamos a ver un montón de veces. Así que, bueno, conozcan la estructura. Tiene 5 carbonos.
en su carbono alfa, ¿no? Este es el carbono carboxilo, carbono alfa tiene un grupo ceto y tiene dos grupos carboxilos, uno al inicio y uno al final. Es un diácido. Sí. Los intermediarios son, o sea, hay que, o sea, son esenciales aprenderse y tenemos que en serio aprendernos o vale no aprender de memoria. O sea, de que, no sé, eso, no sé si me hago entender. Sí, sí te hace atender. O sea, mi respuesta sería, bueno, en mi caso, mmm, la verdad, no es necesario. O sea, en mi caso, para mí, no sería necesario, o tal vez sí, depende. No sé, déjame pensarlo un ratito. ¿Ya? Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque antes, a este paso, que es como un intermediario, no le consideraban intermediario, sino que estaba dentro del ciclo del ácido cítrico. Entonces lo que decían es que esta también es otra reacción y es catalizada por la misma enzima, ¿no? Pero hoy decimos que es un intermediario, como es catalizado por la misma enzima, hasta que sale de la enzima es el producto de la enzima. Pero antes, ¿no? En la bibliografía vas a ver en la que esto se lo toman como una reacción y esto otra reacción diferente, ¿ya? Em, o sea, yo te recomendaría aprenderte porque nunca está de más aprenderte y aparte mejor te precaves, ¿no? Porque no sabes si es que te pueden tomar o no, ¿ya? Entonces siempre es bueno estar preparado. ¿Alguna otra duda? Ya, ok. Ya, entonces, pilas, esta es nuestra primera reacción de oxidación. Son cuatro. Son cuatro reacciones de oxidación. Y en tres de esas se va a producir NAD y en una se va a producir FAD, reducido, obviamente. Entonces, vamos a nuestra primera reacción. Ahora, ¿cómo se llama esta reacción? Como yo estoy oxidando al isocitrato, se llama isocitrato deshidrogenasa. ¿Ya? Ahora, vamos con nuestra segunda reacción de oxidación. ¿Ya? Entonces, al alfa-cetoglutarato yo todavía le puedo oxidar. ¿Ya? Yo le voy a oxidar a este carbono de aquí. Entonces, para oxidarle, yo primero le voy a descarboxilar. Y esta descarboxilación es muy parecida a la del piruvato. El piruvato, bueno, por hacerles un esquema, el piruvato no tiene estos dos carbonos últimos. Este metil y este carboxil no tiene el piruvato. Solo el piruvato nada más es esto. Y lo que hacían con el piruvato para formar acetil-CoA es que le volaban aquí. Y se formaba el acetil-CoA unido obviamente en la enzima. Entonces se formaba menos estos dos, el acetil-CoA. ¿Ya? Esta es igualita, nada más que aquí tengo dos átomos de carbono más. Tengo aquí un grupo, en realidad este grupo se llama grupo metileno y este grupo carboxilato. Entonces la enzima forma igual como la piruvato carboxilasa. Tiene tres subunidades, E1, E2, E3. Y igual también, la E1 contamina pirofosfato, la 2 con lipamida y la tercera con FAD. Porque cataliza el mismo tipo de reacción. ¿Ya? Y se forma algo que se llama succinil coenzima A. ¿Ya? Pilas que el succinil solo tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Y el segundo átomo de carbono, el quinto, porque el alfa-cetoglutarato tiene 5, se va en forma de CO2, ¿no? Aquí escinden este enlace y esos electrones de la oxidación son empaquetados por el NAD. ¿Ya? Y obviamente esta enzima se llama complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahora, ya tenemos el succinil coenzima A. El succinil coenzima A nos va a servir a nosotros para sintetizar ATP, ¿ya? Mediante una enzima que se llama succinil CoA sintasa. Es gracioso, ¿no? Porque se llama sintasa y no está sintetizando, ¿no? Lo que está haciendo es al revés, está oxidando. Por eso también después le cambiaron el nombre a succinato tioquinasa. Porque primero se la conoció por la reacción de esta al revés. Un dato curioso. El ciclo del ácido cítrico también puede funcionar en sentido contrario dependiendo las necesidades de la célula. Porque no es solo una
una ruta que sea catabólica, sino también es una ruta anfibólica. En el ciclo del ácido cítrico se producen muchos precursores de muchas biomoléculas que son importantes para el cuerpo, que vamos a ver ya mismo. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es que sintetizamos ATP, entonces va a entrar a la reacción un fosforilo, un ortofosfato y un ADP. Para sintetizar ATP, escindir la coenzima A en forma de coenzima A libre y terminar de oxidar al succinil-CoA en forma de succinato. ¿Ya? Este es el succinato. Y algo que les iba a decir es que, como se está fosforilando gracias al sustrato, entonces no es fosforilación oxidativa. Esto le llamamos fosforilación a nivel de sustrato. Y algo también curioso es que no solamente se utiliza ADP, también puede ser GTP. ¿Ya? Por lo general, cuando hay la presencia de GTP, en realidad la reacción química es inversa. ¿Por qué? Porque el GTP impulsa la síntesis de succinil-CoA a partir de succinato y coenzima A. Porque el succinil-coenzima A nos sirve de intermediario para la síntesis del grupo hemo. Ahora, ¿dónde está el grupo hemo? En la hemoglobina. ¿Ya? ¿Y dónde está la hemoglobina? La hemoglobina está en los glóbulos rojos, ¿no? Es decir, el grupo hemo ayuda a transportar el oxígeno. ¿Ya? Entonces por eso recordemos que es una ruta anfibólica. Puede ser tanto catabólica como anabólica. ¿Ya? Y aquí tenemos un esquema de cómo se forma este ATP. Recuerden que solo se forma un ATP en el ciclo del ácido cítrico. No se forma más. Entonces esta es la única reacción química donde vamos a tener un ATP. Entonces vale la pena que veamos cómo funciona. Entonces, el succinil-CoA llega hacia el centro activo de la enzima y el ortofosfato se desplaza hacia la coenzima A. La escinde liberando coenzima A y se forma algo que se llama succinilfosfato, que es este de aquí. El succinilfosfato tiene un enlace éster-fosfato de alta potencial de transferencia, entonces se estabiliza escindiéndose, ¿no? Porque este de aquí es un intermediario inestable. Entonces se estabiliza por resonancia, se libera y se forma el succinato. El succinato, ahora, este grupo fosforilo que se encuentra aquí, ¿cómo se llama este aminoácido de aquí? Dana. Este que está aquí. Este que está aquí en este centro activo. ¿Cómo se llama? Lo ¿Me puedes vimos. repetir? ¿Cómo se llama este aminoácido que está aquí? Este que tiene aquí este Eh, símbolo. Justo ahí estaba viendo la clase y no era te juro, creo que es timina. Timina, no, la timina no es un aminoácido. Pero por ahí va. Tiene una ina en algún lado. No, me confundí con nucleótidos, perdón. Sí, que la timina es una base. Muy bien, exacto. Ya vas recuperando rumbo. Este aminoácido, mira, aquí está una letra, aquí está la nomenclatura de 3 letras. No sé si eso te sirva para guiarte un poco, tal vez. ¿Ya? Y que lo vimos, ¿no? Estaba presente. De hecho, dijimos que el pKa de este aminoácido era de 6 y está muy frecuentemente en el centro activo de las enzimas porque puede funcionar, puede actuar como donador y también como recibidor de protones, ¿no? Receptor, perdón. Puede ser donador o receptor de protones. Porque tiene un anillo, este anillo que vemos aquí se llama anillo imidazol. ¿Ya? ¿Ya encontraste el nombre, Dana? Mira que está aquí tan bonito ahí. No encontré. Ok, No, está. imidazol. Sí, ese es el anillo imidazol. Pero el aminoácido no se llama imidazol. Ay, no sé. Scarlett, tal vez.
De pronto, revisaste las clases, tal vez te acuerdas de esta aminoácido de aquí. ¿Estás ahí, Scarlett? Ya te fuiste. Estás ahí, Scarlett. Bueno, Porque a mí ya se me fue la luz. ok. A mí, a mí. ¿Y cómo sigues conectada? ¿Estás con datos? Porque te prendí los dos. Ah, ok. Scarlett, Ahí me escucha. sí. Se me fue el internet. Ok. ¿No me escuchaste la pregunta que te realicé? Ah, dije histidina, pero no sé. Sí, es la histidina. ¿Ya? Muy bien. No pasa nada, Dana. Acompáñanos hasta donde te den los datos o no hay problema. Igual después puedes revisar la clase grabada. ¿Ya? Entonces sí, exacto. Se llama histidina. ¿Ya? Ese anillo de imidazol es solo exclusivo de la histidina. Entonces cuando se le une el fosfato, se llama fosfohistidina. Y esa fosfohistidina es la que tiene el potencial de transferencias más alto que por ejemplo, que el ATP. Bueno, no que el ATP. Bueno, se podría decir, sí, que el ATP. Entonces lo que va a hacer es que va a donar este grupo fosfato al ADP para formar ATP. ¿Ya? Y así es como se realiza esta reacción química. Ahora sí, vamos con la... hasta aquí se produce... hasta aquí es la primera etapa. ¿Ya? Estas son las primeras etapas. Vamos con la segunda etapa. La segunda etapa, bueno, diría que hasta acá es la segunda etapa. Hasta aquí es la segunda etapa. Porque aquí ya se me produce mi compuesto de 4 átomos de carbono. Y a partir de ahora yo voy a regenerar. ¿Qué voy a regenerar? El oxalacetato para poder volver a incorporar el acetil-CoA y poder oxidar otra vez sus dos átomos a CO2. Entonces, esta es parte ya de la segunda etapa y lo que voy a hacer es ahorita regenerar mi oxalacetato. Aquí tenemos las tres últimas reacciones, ¿no? Son 8, entonces son las últimas 3. Y quiero que identifiquen, ya, de estas 3 reacciones químicas, ¿cuáles son las 2 que nos falta? Porque ya vimos las 2 de oxidación, ¿no? La primera fue cuando se oxidaba el isocitrato. El isocitrato se oxidaba a alfa-cetoglutarato y se producía NAD y se liberaba CO2. Después vimos que ese alfa-cetoglutarato se oxidaba a succinil-CoA, liberando CO2 y también electrones, ¿no? En forma de NADH. Quiero que observen en estas 3 reacciones químicas cuáles son las de oxidación. Ya. Seguimos por ahí de pronto, Dana. Ya te nos fuiste. Sí. Ya. ¿Cuál crees que sea la primera? Si mal no recuerdo, no era oxidación, solo... Deshidrogenación. Bueno, es que una deshidrogenación también Ajá. es una oxidación, porque lo que estás haciendo, o sea, recordemos, ¿no? Una oxidación es cuando tú quitas electrones, ¿ya? Entonces, o sea, si bien en química orgánica la solemos llamar, ¿no?, deshidrogenación, aquí en bioquímica suele utilizarse oxidación para deshidrogenación o oxidación. Que es que, bueno, casi que tienen... Entonces, Sí, entonces sí es oxidación o no es oxidación. sí, es oxidación. Las dos son oxidaciones. Sí, pero bueno, ¿cuál? O sea, No ¿cuál quieres? entiendo.
¿Cuál crees que sea la reacción de oxidación? Porque hasta ahorita hemos visto 2 reacciones de oxidación y en total son 4. Ya, ¿cuál de las reacciones químicas que están aquí son las de oxidación que nos faltan? La primera Ya, muy bien. y, Y, bueno, sí, ya, complétalo. y la última. Sí, la última, ¿no? Ahí sí está fácil, ¿no? Esta sí se oxida a aceto y aquí se oxida a un doble enlace, ¿no? Cuando tengamos oxidaciones de este tipo, ¿no? De entre carbono y carbono, donde se forma un enlace liberando los electrones y sus protones que los acompañan, va a intervenir el FAD. ¿Ya? Siempre para oxidaciones de este tipo va a intervenir el FAD. Y para oxidaciones de este tipo, donde tenemos, por ejemplo, un hidroxilo que se oxida a un grupo ceto, a un grupo carbonilo, vamos a tener intervención del Na. Porque esta oxidación es mucho más fuerte debido a la densidad electrónica del oxígeno, por lo tanto, los electrones van a tener mayor energía y el NAD los va a tener que transportar. El FAD transporta electrones que no son tan altos en energía, ¿ya? Y de hecho no producen tanto ATP. Ya, vamos a ver mañana cuántos ATP nos produce el FAD y cuántos el NAD. Ya, bueno, esto sí, exacto. Aquí se forma un doble enlace, se forma fumarato y igual. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a hidratar para formar el malato. Ya, entonces el fumarato le hidratamos, se forma malato gracias a una enzima que se llama fumarasa y este malato se oxida a oxalacetato, ya, por una malato deshidrogenasa. A esta malato deshidrogenasa la vimos también en la ruta gluconeogénica, ya. Pila, tarea para la casa. Investigar en qué reacción química se encuentra la malato deshidrogenasa en la ruta de la gluconeogénesis. Ya. De hecho, esta última enzima, en realidad, la reacción química que cataliza es endergónica, es decir, necesita energía, ¿no? Es del orden del más 29.7, ¿ya? Es decir, necesita un aporte de energía. ¿Cómo es que se da esto a condiciones intracelulares? Si yo aquí no gasto energía, no estoy utilizando ATP ni nada. Esto se debe a la constante de equilibrio. La constante del equilibrio se ve desplazada gracias a que este oxalacetato sigue yéndose, o sea, sigue procesándose en el ciclo, o si no se va como precursor de otras moléculas. El oxalacetato se puede ir a glucosa, se puede ir a nucleótidos, a bases purínicas, pirimidínicas, puede irse incluso hasta, bueno, ya, hasta glucosa y también a distintos aminoácidos, ¿ya? Entonces, como hay poquito, como se va agotando este oxalacetato, va a desplazar el equilibrio desde desde o sea, hacia el lado derecho de la reacción, ¿ya? Es decir, a la producción de oxalacetato, ¿ya? Ahora, así, un dato curioso. La oxidación del succinato. La oxidación del succinato, catalizada por la succinato deshidrogenasa, esta enzima se encuentra en la membrana mitocondrial interna. ¿Ya? Pilas, porque esta la vamos a ver. ¿Qué más se encuentra en la membrana mitocondrial interna? La cadena transportadora de electrones. Y es porque esta enzima cumple una función en la cadena transportadora de electrones, que vamos a ver mañana. Ya, entonces, ¿dónde está esta? Es la única que está en la membrana mitocondrial interna. Entonces aquí tenemos nosotros la reacción general, global, ¿no? Entonces el acetil-CoA se oxida completamente a 2CO2. Se forma en el transcurso de la reacción 4 transportadores de electrones, 3 NAD y un FAD. Se forma tan solo una molécula de ATP a partir de ADP y ortofosfato y se forma coenzima A que salió del acetil-CoA que se hidrolizó gracias a una molécula de agua, ¿no? Son dos, ¿ya? ¿Dónde está la primera? Recuerden que la primera la utilizamos en la hidratación. A ver, la primera molécula de agua la utilizamos. A ver, si no estoy mal. No, pues ahí es neto. No sé, a ver. O sea, pues según yo es que ahí no cuenta porque entra y sale. Entonces esta entra y sale y yo diría que
Bueno, sería solo aquí una. Aquí ponen dos. Me imagino que están haciendo cuenta de la isomerización del citrato, ¿no? Aunque aquí equivale a que, o sea, aquí el gasto neto de agua en realidad es cero, porque sale una y entra una. No creo que sea esa. Y aquí tampoco allá. Bueno, me imagino que debe ser esta. Y la otra es la hidratación del fumarato. No el fumarato, es así. Ahí entra una molécula de agua. Me imagino que la otra agua debe estar tomando en cuenta la isomerización del citrato en isocitrato. ¿Ok? Entonces hasta ahí, ¿no? Entonces pilas. Ahora, este ciclo solo se da en medio aerobio, es decir, en presencia de oxígeno. No se da en presencia anaerobia. Ahora, ustedes deben preguntarse, ¿no? ¿Dónde está el oxígeno? O sea, ¿qué le impide a este ciclo circular en ausencia de oxígeno? ¿Por qué es necesario? Bueno, hay algo que se llama equilibrio óxido-reducción que tiene la célula. Es decir, tiene que haber, las cargas tienen que estar equilibradas. ¿Y qué pasa cuando nosotros ocupamos muchos NAD? Ya no es que tenemos ahí pues grandes reservas de NAD y infinitas moléculas de NAD, no, tenemos moléculas limitadas de NAD. Ya, o sea, a lo mejor no son poquitas, seguramente son bastantes, pero igual también se llegan a agotar y más que todo llegan a desequilibrarse. Porque ¿qué pasa si yo comienzo a utilizar mi NAD? El NAD se va a reducir a NADH, ¿no? Y eso va a desequilibrar el equilibrio óxido-reducción dentro de la célula. Entonces yo tengo que regenerar el NAD, como en la glucólisis, ¿se acuerdan? Cuando la glucólisis es muy rápida, para que funcione a alta velocidad, el NAD se regeneraba gracias a la lactato deshidrogenasa, que reducía el piruvato en lactato, oxidando el NADH en NAD+, permitiendo que ese NAD+ se siga utilizando en la glucólisis. Aquí es similar, solo que no se fermenta nada, no se reduce nada. Estos electrones van a parar en la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Al igual que el FAD. Entonces, por eso la cadena transportadora de electrones es la que no puede funcionar sin oxígeno. Es decir, que si no hay oxígeno, este NAD no puede ir a reponerse en la cadena transportadora de electrones y no se puede dar el ciclo, porque estoy yéndome en contra del equilibrio óxido-reducción. ¿Ya? Y pues bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Ya, ¿cuántas reacciones químicas serán del ciclo del ácido cítrico? O sea, netas. 8, 8, ¿ya? ¿Cuántas serán de óxido reducción? 4, 4, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Creo que estoy hablando con Dana, ¿verdad? O con Scarlett. con escala. Ah, Dana ya se fue. Creo que sí. Ok. Ah, sí, disculpa, es que no les distingo muy bien. Que como está bajito, no sé, no escucho muy alto. Muy bien, Scarlett. Ya, ¿qué pasaba en la primera etapa del ciclo? Del ácido cítrico. Tiene dos etapas. Dijimos, en la primera etapa pasaba algo y en la segunda etapa pasaba otra cosa. En la primera se oxidaba y en la segunda se regenera. Sí, se regenera qué, pero. ¿Qué se tenía que regenerar? Eso no me acuerdo. ¿Con qué pensaba la reacción? ¿No? Con la síntesis del oxalacetato y el acetil-CoA para formar citrato. Entonces, ese oxalacetato se tiene que regenerar para que se pueda volver a unir a otra molécula de acetil-CoA. Entonces, lo que vamos a regenerar es el oxalacetato. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ya. Entonces, ahora sí. Vamos a... Bueno, aquí tienen un esquema, ¿no? Aquí está un esquema general. Algo que les quiero contar es muy curioso, es que uno pensaría, ¿no? Que entran dos átomos de carbono, salen dos, entonces los que entraron salieron. No es así. No entran, no salen los que entran, salen otros.
¿ya? Hicieron un estudio con marcaje isotópico, es decir, con isótopos en el acetil-CoA, es decir, aquí pusieron carbono 14, por lo general lo que se utiliza es carbono 14. Entonces le pusieron carbono 14 para ver en dónde se perdía la radioactividad de del ciclo, ¿ya? Dónde se perdía la radioactividad. Entonces se dieron cuenta que se tardaba en salir la radioactividad, es decir, que el CO2 que salía no era el del carbono que entraba, ¿no? Porque el CO2 no tenía marcaje isotópico. Entonces analicemos, ¿no? Aquí vamos viendo con colorcito por donde se va uniendo el acetil-CoA. Entonces el acetil-CoA se une al oxalacetato justo en el carbono del carbonilo, formándose el isocitrato. Perdón, el citrato. El citrato, recordemos, tiene tres átomos de tiene tres grupos carboxilatos, ¿no? Tiene aquí un grupo carboxilato, carboxilato, carboxilato. Por eso se llama también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Porque el isocitrato también tiene tres grupos carboxilos. Bueno, el alfa-cetoglutarato ya no. Bueno, ahí está. Hasta ahí no. Entonces, ¿qué pasa? En la primera reacción de oxidación, de descarboxilación oxidativa, el átomo de carbono, uno creyera, ¿no? Porque si te das cuenta, podría salir... Si te das cuenta, podría salir el de aquí, pero también podría salir el de acá. Porque el isómero podría irse a cualquiera de los lados, es decir, podría formarse el hidroxilo arriba o el hidroxilo abajo, porque esta molécula es una molécula simétrica. Entonces tú tendrías con el hidroxilo acá arriba y con el hidroxilo acá abajo. Pero ¿qué pasa? No sucede así, es decir, que no se forma el otro. Es decir, que hay una especificidad enzimática que solo la hidroxila del lado del oxalacetato. Y aquí es donde se descarboxila, saliendo el primer carbono del oxalacetato. El segundo carbono también sale del oxalacetato, ¿ya? Y me quedan solo dos carbonos del complejo del oxalacetato, ¿ya? Ahora, Scarlett, ¿verdad? Scarlett, sí está entendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuántos ciclos tendrán que pasar para que el acetil-CoA que entra en este ciclo se libere como CO2? Los dos. ¿Cuántas veces se tendrá que repetir el ciclo a partir de que entró? 2. A ver, vamos haciendo algo. Entonces entró en el primero, no, me queda así, ¿ya? En el segundo, ¿qué va a pasar? Estos átomos que entraron aquí en el primero están aquí, ya se condensan y ahora están acá. Estarían, a ver, estarían aquí, estarían estos dos. Ya, primero sale el de acá y después sale el de acá arriba. Y todavía siguen aquí los del acetil-CoA que entró en el primer ciclo. Entonces vamos 1, vamos 2 y al tercero recién van a salir los carbonos del acetil-CoA que entró. ¿Ok? Ya, bueno, ahí están todas las enzimas, ahí están todas las reacciones químicas. Ahí están igual los grupos prostéticos que tienen cada enzima, no les he dicho. Pero ya sabemos, ¿no? Que el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa es un complejo que está formado por la temina pirofosfato, la lipoamida y el FAT, ¿ya? También tenemos ahí algunas proteínas ferrosulfuradas. FS significa ferro, o sea, el hierro y el azufre. Son proteínas ferrosulfuradas, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos también los porcentajes de reacción química. Perdón, la energía libre de Gibbs. Ahora vamos a ver cómo se regula el ciclo del ácido cítrico. No puede estar todo el tiempo activo, al menos no a la misma velocidad. Tiene que regularse la velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos tres enzimas, de las cuales ya vimos la regulación de la primera, que es la piruvato deshidrogenasa. ¿Te acuerdas? Scarlett. Ya vimos, ¿no? Esta se inhibía por retroinhibición por sus productos inmediatos, que son el NAD y el NADH, nada reducido, el acetil-CoA, y por el producto final, ¿no? Del ciclo ácido cítrico, que sería, bueno, el ATP. Bueno, que sería más bien el producto final de la fosforilación oxidativa. Más bien dicho, el producto final de la respiración celular. Ya, la respiración celular es ciclo de ácido cítrico y fosforilación oxidativa.
Y a su vez la fosforilación oxidativa se divide en dos, que es la cadena transportadora de electrones y la fuerza protón motriz o gradiente de protones. Bueno, ya me fui. Y también vimos que se activaba por la carga energética, ¿no? Por ADP y por su sustrato, que es el piruvato. ¿Cuáles son las dos enzimas que también son importantes? Son las dos enzimas que catalizan las primeras oxidaciones, es decir, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa, igual que la piruvato deshidrogenasa, se inhibe por el ATP y por el NADH. Es decir, cuando hay una carga energética alta, ¿ya? Y se inhibe por, perdón, se activa por, no, sí. A ver, ya me confundí. Bueno, se inhibe por ATP y por NADH, ¿no? Es decir, que cuando hay una alta carga energética, ¿ya? Y se activa por ADP. Es decir, el ADP es el producto de la hidrólisis del ATP. Entonces significa que la carga energética está bajando. Es decir, que cuando la carga energética es baja, va a producirse una mayor velocidad en el ciclo del ácido cítrico. Y luego el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Igual, cuando tenemos ATP, succinil-CoA y NADH, se va a inhibir. Es decir, cuando hay alta carga energética y cuando tenemos una alta cantidad de intermediarios. Porque recordemos que el succinil-CoA nos servía como precursor de distintas moléculas. Es decir, que si es que yo tengo suficiente succinil-CoA, yo voy a parar el ciclo del ácido cítrico porque no necesito ni energía ni materiales de construcción. ¿Ya? Ahora, uno creería que es como en la gluconeogénesis y la glucólisis, que tiene diferente regulación tanto en el hígado como en el músculo. No, aquí en el músculo como en el hígado tienen la misma regulación. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo funciona el ciclo del ácido cítrico como ruta anabólica. ¿Ya? Es decir, cómo sus reactantes ya pueden funcionar como precursores de distintas moléculas. Por ejemplo, empecemos. El piruvato se forma a partir de oxalacetato. Y recordemos que en la glucólisis yo puedo también formar piruvato a partir de oxalacetato a partir de piruvato, en la gluconeogénesis. En la gluconeogénesis teníamos una enzima que se llamaba piruvato carboxilasa, que producía oxalacetato. ¿Ya? Vamos a empezar por el oxalacetato. El oxalacetato primero nos sirve para sintetizar glucosa mediante la ruta gluconeogénica. Es decir, llega una enzima que se llama fosfonolpiruvato carboxiquinasa y transforma el oxalacetato en fosfonolpiruvato. Y de ahí sí, se fue para la gluconeogénesis. Este oxalacetato, mediante una reacción de transaminación, también puede producir aspartato. El aspartato es el aminoácido más cerca del ciclo del oxalacetato y del ciclo del ácido, después de la alanina. En realidad la alanina es el aminoácido que está más cerca del ciclo del ácido cítrico, porque a partir de la alanina se produce piruvato y del piruvato se produce acetil-CoA. ¿Ya? Aunque el oxalacetato y el aspartato en un paso ya está adentro, ¿sí? Entonces sí, yo diría que el aspartato es más. Eso, pero ahorita estamos viendo como precursor. Este aspartato nos va a servir, y lo vamos a ver de hecho, en la síntesis de nucleótidos. ¿Ya? Este aspartato nos va a servir primero para sintetizar otros aminoácidos, como por ejemplo la arginina. La arginina se sintetiza a partir de aspartato. La asparagina también se sintetiza a partir del aspartato. Lo vamos a ver en síntesis de aminoácidos. También nos sirve para crear bases nitrogenadas. Pueden ser purinas o pirimidinas. ¿Ya? Hasta ahí con el oxalacetato. Luego tenemos el succinil-CoA. El succinil-CoA, ya lo habíamos dicho, ¿no? Sirve para sintetizar el grupo hemo de la hemoglobina y por ende de los glóbulos rojos. También, en caso de las plantas, para el grupo de la clorofila. El grupo de la clorofila es muy similar al grupo hemo, solo que en vez de hierro tiene magnesio. Por eso la clorofila es verde y nuestra sangre es roja. Por el hierro y por la otra por magnesio. Y porfirinas. Las porfirinas también son compuestos que nos sirven para sintetizar
grupo de hemo de la hemoglobina, ¿ya? Luego tenemos el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, igual en una reacción de transaminación, nos sirve para sintetizar glutamato. Y este glutamato va a servir para sintetizar un montón de aminoácidos mediante reacciones igual de transaminación. Lo vamos a ver en la síntesis de aminoácidos. Por poner ejemplos, a partir del glutamato yo puedo sintetizar alanina, yo puedo sintetizar aspartato, yo puedo sintetizar glutamina, yo puedo sintetizar, a ver, ¿cuál más? Asparagina, aspartato, ya. Muchos aminoácidos vienen de ahí, del glutamato. El glutamato es el que da el grupo amino, ¿ya? Aunque, bueno, no el glutamato como tal, es la glutamina, que es como que al glutamato le añades otro grupo amino. Y también purinas, ¿ya? De hecho, el grupo amino, no, las bases nitrogenadas se llaman bases nitrogenadas porque tienen nitrógeno. Ese nitrógeno viene del grupo amino de los aminoácidos. ¿De qué aminoácido? De la glutamina, que viene del glutamato, ¿ya? Luego vamos a ver el citrato. El citrato sirve para sintetizar ácidos grasos y esteroles, es decir, lípidos, ¿ya? El citrato, hay que recordar, ¿no?, que la síntesis de ácidos grasos no se da en la mitocondria. En la mitocondria se degrada. La síntesis de ácidos grasos se da en el citoplasma. Es decir, que a este citrato del ciclo de Krebs yo le tengo que mandar ¿para dónde? Para el citoplasma. Y de hecho tengo un transportador de citrato. Me transporta citrato y creo que entra protones. ¿Ya? Ya lo vamos a ver cuando veamos mañana. Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y bueno. De hecho, este citrato en bacterias es regulado. Ya es regulado por esta citrato sintasa, es regulado por ATP. Ya inhibiendo igual el ciclo de ácido cítrico, pero en las bacterias, ¿no? Bueno, las bacterias son igual otro mundo. Van a ver muchísimo en microbiología. Hay bacterias que hacen incluso fotosíntesis. Bueno, no todas, son muy pocas, son las que tienen. Bueno, no es fotosíntesis como tal. Creo que se llama. Tiene otro nombre porque no utilizan clorofila para hacer. Utilizan otras proteínas que se llaman rodopsinas. Pero es muy parecido a la fotosíntesis. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces aquí tenemos un esquema, ¿no? Cuando el ATP es bajo. Entonces el ATP es bajo, entonces la principal función del ciclo del ácido cítrico es producir energía. ¿Ok? Vamos a leer un poco para que quede más sellado lo que dice aquí en este párrafo, por favor, Escale. Escale. ¿Estamos ahí? Bueno, terminamos la clase. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el esquema general. No, ¿qué pasa? Ahora, como el oxalacetato me sirve para reacciones anabólicas, entonces se me va a ir agotando. ¿Cómo yo regenero el oxalacetato? El oxalacetato yo lo genero a partir del piruvato mediante una reacción de carboxilación catalizado por la piruvato carboxilasa. Esta piruvato carboxilasa es mitocondrial y solo se activa por la presencia de de acetil-CoA. Es decir, que si yo tengo acetil-CoA pero no tengo oxalacetato, entonces a partir del piruvato voy a producir oxalacetato para seguir con el ciclo del ácido cítrico. ¿Y quién cataliza esta enzima? Piruvato carboxilasa, que tiene una vitamina, que es la vitamina, si no estoy mal, es la vitamina B7, que es la biotina. La biotina es transportadora de CO2 activados. Existen inhibidores del ciclo del ácido cítrico, como el fluoracetato, que inhibe reversiblemente. Bueno, el fluoracetato no. El fluoracetato es un inhibidor suicida. Es un inhibidor suicida de naturaleza de afinidad. ¿Ok? Es afinidad. Se llama marcador de afinidad.
Entonces el marcador de afinidad lo que hace es que actúa específicamente con un residuo de aminoácido del centro activo de la enzima. En este caso el fluoroacetato reacciona con el centro activo de la aconitasa. ¿Ya? Luego tenemos el ácido málico o ácido de las manzanas o malonato. Este es un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa porque se parece mucho al succinato, pero en la reacción química al unirse el malato no puede realizarse porque la succinato deshidrogenasa deshidrogena, ¿no? Oxida, induciendo un doble enlace. Pero aquí no podemos inducir un doble enlace porque no podemos en el malato. ¿Okay? Luego, ahora existen 3 enzimas que son importantes para el cáncer, que se ha visto, se ha estudiado, que también, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el factor de transcripción inducido por hipoxia, lo que hace, ya vimos que primero aumenta la síntesis de enzimas glucolíticas. Después vimos que aumenta la angiogénesis, es decir, producía vasos sanguíneos. Después vimos que lo que hacía, no vimos, creo que hasta ahí no vimos. Ahora vamos a ver que también aumenta la síntesis de la piruvato deshidrogenasa quinasa, es decir, la que inactiva a la piruvato deshidrogenasa, es decir, se evita que el ciclo del el piruvato entre al ciclo del ácido cítrico. ¿Okay? Otras 2 enzimas más, que son las que se encuentran otras 2 enzimas más, que son las que se encuentran también en el ciclo del ácido cítrico, son la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa y la fumarasa. ¿Okay? Estas enzimas también están vinculadas con el cáncer. ¿Ya? Bueno, y por último tenemos el ciclo del glioxilato. El ciclo del glioxilato se encuentra en las plantas, se dan unos organelos llamados glioxisomas, que es básicamente un ciclo en el que la planta puede producir glucosa. ¿Ya? Porque recuerden que ellas son autótrofas, no le roban la glucosa a nadie. Ellas hacen su propia glucosa, no como nosotros. Nosotros no podemos hacer glucosa a partir del acetil-CoA, porque recuerden, entran 2 átomos de carbono y 2 átomos de carbono salen. Es decir, que neto yo no puedo producir. A pesar de que el oxalacetato puede irse a la gluconeogénesis, yo no tendría un rendimiento neto de producción. Debido a que me faltan 2 enzimas, ¿okay? Que es la isocitratoliasa y la malatosintasa, que son enzimas que están presentes en el ciclo del glioxilato, a partir del cual yo puedo incorporar el succinato para después convertirlo en oxalacetato y también se regenera en el ciclo del glioxilato oxalacetato, es decir que lo puedo mandar a producir glucosa mediante una ruta gluconeogénica.